Hola amigos, mi nombre es Giancarlo Barbayelata y le voy a hacer este pequeño tutorial para cómo saber elegir el proyecto óptimo cuando tenemos un presupuesto agotado y tenemos varias alternativas para elegir. Por ejemplo, en este caso tenemos 6 proyectos. En este caso tenemos de un equipo de fútbol, un equipo de fútbol chileno, Audax Italiano. Y el equipo de fútbol chileno Audax Italiano tiene 6 alternativas para invertir su presupuesto, que es de 1.000.000 de pesos. La primera alternativa es agrandar el estadio, lo cual tiene un valor de 500.000 pesos. La segunda alternativa es traer un nuevo delantero para el plantel. La tercera alternativa es cambiar el sistema de iluminación del estadio. La cuarta alternativa es contratar un equipo de expertos en marketing. La quinta alternativa es comprar un bus para el traslado del plantel. Y la sexta, cambiar el pasto sintético de la cancha del fútbol del estadio principal. Cada uno de estos proyectos, si ustedes pueden ver, tiene un valor. Por ejemplo, este tiene un costo de 400.000. El agrandar el estadio tiene un valor de 500.000, traer un delantero tiene 150.000. Entonces, en función de todo lo que es la inversión de cada uno de estos presupuestos, vamos a calcular cuál es el presupuesto óptimo que nos debería convenir para poder hacer la mayor cantidad de estos proyectos. La información que nos dan, voy a hacer un poco de zoom, es que tenemos 1.000.000 de presupuesto total y solamente nos dan este dato, que es el índice de rentabilidad. En este caso los índices van variando de 0,95 a 1,22, 1,5 aquí, 1,05 aquí al final. Lo primero que vamos a hacer es calcular el VAN de cada proyecto, que lo vamos a hacer en esta celda. Y vamos a cómo calculamos el VAN. Esto se despeja solamente con la información que aquí nos dieron, que es la inversión y la rentabilidad. En este caso vamos a poner la inversión, la vamos a multiplicar por el índice de rentabilidad, y a su vez este lo vamos a restar nuevamente con la inversión. Recuerden que esto no los voy a fijar con F4 para poder hacerlo correr y que los 6 proyectos mantengan esta misma fórmula. Le doy enter y ya tenemos el primer VAN del primer proyecto, que es de agrandar el estadio. Ya sabemos que me da de 110.000. Ahora procedo a bajar esto y tenemos los primeros 6 números que nos dan los respectivos VAN de cada uno de los proyectos. Ahora, evidentemente, a simple vista, lo que nos llama la atención es que este proyecto nos da números rojos y cualquier sentido común indicaría que traer un nuevo delantero en este caso sería un proyecto que no daría frutos, por ende podría quedar a priori fuera. De todas formas, la forma de analizar este proyecto es un poquito más científica y podríamos analizarlo teniendo cientos y miles de proyectos y nos daría la respuesta óptima igual. Bueno, para hacer un caso académico vamos a seguir el caso y vamos a hacer como que no tenemos la información de cuál podríamos dejar afuera o qué van podría ser más competitivo que otro. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a preguntarle si hacemos o no hacemos el proyecto. Entonces, como esto lo vamos a resolver a través de Solver, que es la herramienta que nos da la respuesta, vamos a poner un sí cada vez que el proyecto, vamos a poner un 1, perdón, cada vez que el proyecto se deba hacer, y vamos a poner un 0 cada vez que no se deba hacer. Para efectos rápidos voy a rellenar de unos como si todos los proyectos se hicieran, pero sabemos que la suma de todo el presupuesto no nos da. Por ende, si yo lo sumo, hago una simple suma del costo de todos los proyectos, yo ya sé que el total de esto es 2.050.000 y yo sé que mi presupuesto máximo es de 1.000.000. Por ende, hay varios proyectos que no voy a poder alcanzar a realizar, pero yo quiero elegir el proyecto óptimo según los VAN que me vayan indicando. Entonces, ya sabemos que esta va a ser mi indicador
esta va a ser mi columna indicadora si el proyecto se hace y no se hace. Si me da 1 lo hago, si me da 0 no lo hago. Lo que voy a hacer ahora es calcular, esto es la fórmula que deben ustedes aprenderse, suma de producto, este que está acá, y lo voy a multiplicar entre todos los van que me dio la información, punto y coma, con los alternativas de que lo haga o no lo haga. Cierro paréntesis y le doy enter, y esta cifra que ustedes tienen acá ya es la primera indicadora de la multiplicación de suma de producto. Entonces este le voy a poner van acumulado y acá voy a poner el presupuesto acumulado para no confundirme posteriormente. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo, suma producto, y voy a hacer esta vez de las celdas que tengan que cambiar, si lo hago o no lo hago, punto y coma, con la de la inversión, esta que está acá, la inversión de los proyectos, cuánto me sale realizar cada uno de ellos. Cierro y le doy enter, y aquí ya tenemos estas dos cifras que nos van a permitir ocupar Solver y empezar a sacar la respuesta a esta pregunta que se nos indicaron. Entonces, para que sepan qué es lo que es Solver, Solver es una herramienta de datos de Excel. Voy a ir al menú, voy a datos y voy a cargar Solver. Si no tienen Solver, hacen doble clic, poner personalizar cinta de opciones, complementos, y aquí deberían tener los complementos que no tienen en el menú. De esta forma, si aquí yo lo tengo, por ende no sale acá, bueno, acá sale dentro de los que ya están cargados, y le dan ir, y de esa forma se les carga en su menú la herramienta Solver. Yo, como la tengo acá, la voy a abrir, y lo que tengo acá, como yo lo he ocupado antes, voy a restablecer todo para tener los datos en 0. Entonces el cuadrito de Solver me va a indicar, me dice cuál es tu objetivo, y el objetivo que yo le voy a dar a Solver es que me dé la información de cuáles son los proyectos que yo quiero llevar a cabo. Por tanto, voy a elegir mi celda objetivo, es los van acumulado, esta que está acá, lo marco, y yo quiero que el valor del van sea máximo. Como ya está máximo, lo dejo acá, o sea, la mayor rentabilidad de los proyectos. Me pregunta cuáles son las celdas que quieren que cambien. Yo hago clic acá, y las celdas que yo quiero que cambien son estas, todos los unos o ceros que puse para que me dieran la respuesta. Habiendo hecho eso, ahora me va a preguntar cuáles son las restricciones. Voy a agregar, y las restricciones es que estas celdas sean binario. ¿Qué significa binario? Que me dé una respuesta o sí o no, y en este caso va a ser 1 o 0. Pongo aceptar. ¿Y qué otra restricción le voy a dar? Voy a agregar otra restricción, y recuerden que tenía un presupuesto acotado. El presupuesto acotado me indicaba que la celda del presupuesto acumulado, que es esta, no podía ser, o tenía que ser igual o inferior, que en este caso sería esta, menor o igual a la del presupuesto, que en este caso la restricción será de 1.000.000. Con eso me quedan las dos restricciones, y ahora lo que se hace es preguntarle a Solver, aquí abajo donde dice resolver, cuáles son los proyectos que voy a hacer según mi presupuesto acotado y según el máximo van de rendimiento que le estoy pidiendo. Le doy enter, y Solver dice encontré una solución, se han cumplido todas las restricciones. Le doy a aceptar, y como ustedes pueden ver, mágicamente me pone un 1 acá, lo voy a ir marcando, me pone otro 1 acá, y me da 0, 0, 0 y 0. Evidentemente sabíamos que este IVA no iba a dar 0 porque era un van negativo, pero lo que no sabíamos era cuál de los proyectos nos eligió, y en este caso, si volvemos atrás, me dice que debemos agrandar el estadio y contratar un equipo de expertos en marketing,
según los costos de inversión y según las rentabilidades que estos nos iban a generar. Son los únicos dos proyectos que nos alcanzan con el presupuesto que tenemos. Lo bueno de este ejercicio es que se aplica muy bien a la realidad y podríamos ocuparlo para muchos proyectos de inversión, de pymes o de grandes empresas que tengan que decidir cómo ocupar su presupuesto de forma eficiente, evidentemente teniendo calculado los van y una buena costos de inversión de cada uno de los proyectos. Como pueden ver, estas cifras cambiaron y me indica claramente cuáles son los proyectos que yo debo hacer según mis costos. Espero que les haya servido este pequeño tutorial para que puedan elegir desde ahora en adelante, desde una óptica más objetiva, cuáles son los proyectos más rentables y que se deben realizar. Mi nombre es Giancarlo Barbayolata y espero que les haya servido. Hasta pronto.